que el Señor trae esta noche. Muy buenas noches, ¿cómo están todas? Todos también, bienvenidos los caballeros. Qué alegría estar una vez más en la bella ciudad de Querétaro y como siempre conocer nuevas amigas. Algo que me encanta de los congresos de mujeres es que nos venimos las amigas. ¿Cuántas se vinieron en combo? Decimos allá, a ver, ¿cuántas vinieron en su grupo de amigas? Súper, ¿verdad? Y también tan lindos algunos esposos que sirvieron de choferes, que se vinieron y que nos ayudan también para que esto sea posible. Honramos a los caballeros que también empujan para que estos congresos sucedan y sean de bendición para nosotras. Y me encanta tanto la idea de reunirnos como mujeres, porque yo creo que hay un corazón tan tierno de Dios y hay verdades tan lindas que podemos compartir de corazón a corazón entre mujeres, ser edificadas como esas mujeres de Dios, esas mujeres que dejan un legado, esas mujeres que transforman ciudades, que transforman el ambiente laboral, el ambiente de tu casa. Somos el corazón, a donde vayamos somos el corazón, somos vida y tenemos que tomar de la vida del Señor. Y estos congresos para mí son como, siempre digo que son como catalizadores de procesos. Es posible que estés en un proceso, en una vía con el Señor, de ir más profundo con el Señor, y viene un congreso porque te preparas, apartas agenda, viajas, y es como que le dices al Señor, aquí estoy. Como cuando uno se pone en ayuno, yo voy a ayunar, y la idea de ayunar es encontrarse con Dios. Porque si yo ayuno y no me encuentro con Dios, estoy haciendo una buena dieta, pero no es encuentro con Dios, no es transformador. Y me parece que cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos en estos congresos donde tomamos palabra de mujeres con diferentes trasfondos, diferentes nacionalidades, y encontrar la vivencia de fe de cada una de ellas, la fe es contagiosa. Y entonces nos inspiran y hace lo que el Espíritu Santo solo Él puede hacer, que es soplar vida a tu espíritu. Y de pronto hay palabras que están lanzadas y te golpean en tu interior. Ese es el Espíritu Santo. Y yo te animo hoy que apuntes no tanto los puntos de la enseñanza, sino que apuntes lo que el Espíritu Santo te está hablando para esta época de la vida. Porque entonces cuando revises, algunas se van a ir con tareas del Espíritu, algunas se van a ir con decisiones tomadas, algunas se van a ir con una señal, con una palabra de Dios que confirma, animadas en su espíritu, pero todas vamos a salir con algo. Pero quizá en el momento la recibimos y cuando no lo apuntamos, es posible que cuando lleguemos digamos, ¿cómo te fue? Fue lindo. Yo sé que el Señor me habló. Y sobre todo cuando entramos en esos años en donde ya no hablamos tan seguido, en donde cuando hablamos y de pronto paramos y decía, ¿cómo era que se llamaba? Y hacemos pausas. Algunas están en esa etapa. Bueno, las embarazadas también están en esa etapa. También se falta la memoria a veces. No es solamente edad, pero tiene algo que ver con las hormonas. Pero bueno, el tema es que apuntes o que llegues a tu casa, a tu hotel o y al lugar donde estás, y antes de cerrar los ojos medites en el banquetazo que recibiste hoy, en la buena comida de tu Padre que te está hablando. Y en el nombre de Jesús oro que esas palabras sean rema en tu espíritu, que tengan vida y hagan, como dice su palabra, que no caigan que van a caer al suelo y van a cumplir el propósito por el cual fueron enviadas. Van a ser, ¿por qué? Porque vienen del mismo trono de Dios. Amén. Así que, Señor, te doy gracias por este lugar. Este lugar está lleno de tu presencia, como decimos en este congreso. Gracias por esa dulce presencia, Señor. Gracias porque es un lugar de intimidad contigo. Es un lugar donde podemos sentirte, abrir nuestro corazón y como que todo pierde, Señor, importancia, porque tú eres el importante. Tú eres el Dios, el Señor.
Santo, santo, santo eres tú, Señor. Y te adoramos y te bendecimos. Y oro en el nombre de Jesús que toda la palabra que está siendo lanzada no será robada, sino que caerá en tierra fértil. Así que yo oro que cada corazón y cada vida es tierra fértil, en donde la palabra dará fruto, se comunicará a otras mujeres, a otras personas, y dará el fruto por el cual tú le enviaste, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántas están aquí contentas? Sé que algunas vienen de afuera. Bueno, yo vengo de Houston, pero soy originaria de Colombia, de Barranquilla, Colombia, y muy alegre, un pueblo lindo. Y a los 23 años me mudé a Costa Rica, trabajé allí por 6 años y luego me casé y me mudé a Orlando por unos meses, y de ahí nos mudaron a Houston, donde nos invitaron a ser parte de la pastoral de la iglesia Lakewood, donde todas tienen su casa y pueden llegar al tiempo porque hay espacio. Pero bueno, bienvenidas todas. ¿Quién viene de afuera de Querétaro? A ver, quiero verlas, hagan así. ¡Wow! Denle una... ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Qué rico! O sea que casi todas somos extranjeras aquí. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bueno que usted se preparó para venir y recibir! Hoy quiero hablarte, como ves allí en la pantalla, del regalo del Padre. Y le he puesto como título a esta enseñanza porque cuando nos acercamos a la palabra, observamos que la presencia del Padre en tu vida es un regalo que cambia tu vida, que cambia la manera en que te relacionas con otros, con otras, y cambia tu destino también, tu forma de relacionarte con Dios. Porque muchas veces nos podemos relacionar con Dios como se relacionaban los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se relacionaban con Dios? Conforme Dios les revelaba su nombre. Dios les revelaba, por ejemplo, el Adonai, el Elohim, que es el Dios creador, dueño y sostén del universo. ¿Ok? Y en eso estamos todos claros. El Señor es el creador, ¿cierto? Muchas personas tienen la relación con Dios como el creador. Claro, Él es el creador. Y equivocadamente le llaman Padre, pero le llaman Padre como origen de vida, pero no necesariamente por la relación real de Padre. Luego también vemos en el Antiguo Testamento que ellos se relacionaban con Él como el Señor, queriendo decir el Señor del cielo y de la tierra, que no vive en templos hechos por hombres, ni necesita de nada. Él es el que tiene todo y manda. También se relacionaban con Él como un Dios que es amoroso porque cuida a su pueblo. Y se acuerdan cuando Dios revelaba su nombre y decía: yo soy Jehová Rafa, que sano. Yo soy el Dios que te oye, el Dios que tiene oídos, ¿verdad? Como se le reveló a Lea cuando dijo: es que Dios tiene oídos, oyó mi necesidad, me escuchó. Por eso también una mujer como Ana pone a su hijo Samuel, porque Dios oye. Y también lo conocen como un Dios que es fiel, porque Él mismo reveló que su nombre es fiel. Uno que no cambia, uno que mantiene su pacto. Desde Abraham, Él manifestó su nombre como un Dios fiel. Otro nombre que vemos en la Biblia es que es un Dios justo. Él es juez. Y así lo conocían. Y por eso vemos en los Salmos que, por ejemplo, dice: un día Él juzgará al mundo con justicia. También se le llama en la Biblia: tú eres el sol de justicia, ¿verdad? Entonces ellos conocían
Todos estos atributos gloriosos y grandes de Dios, pero nunca se acercaban a Él como un Abba, que era la relación, como uno le dice, papi. Porque a veces en nuestro trasfondo también religioso podemos llamar a un sacerdote padre, ¿cierto? Pero no tenemos la relación, no le decimos papi, por ejemplo. Pero Jesucristo vino a traernos el regalo del Padre. Y solo el Hijo podía regalarnos al Padre. ¿Me está siguiendo? Por eso es que miren, es tan fuerte esto que a Jesucristo lo iban a matar cuando Él dijo, Él es mi Padre. O sea, no era algo, o sea, lo que yo quiero decirte es, realmente entiende que la dispensación o los tiempos de la gracia es que nos regalaron a un Padre, a uno que nos ama como un padre y una madre ama a los hijos. ¿Cómo se aman a los hijos? Desde las entrañas. Usted ama, es un amor diferente, mejor dicho. Y eso que Pablo no tenía hijos en la carne, pero cuando él escribe, definitivamente inspirado por el Espíritu Santo, 1 Corintios 13, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es egoísta. Y aquí decimos las mamás que amén. Uno creía que uno no era egoísta hasta que le nace un hijo. Y uno está ahí, dormido, dando pecho. Y yo di pecho porque mi hija... O sea, después le voy a decir cuánto le di pecho, pero mi hija no toleraba el látex del tetero. O sea que ella nunca tomó tetero, nunca. O, ¿cómo le dicen? Biberón. Nunca tomó biberón. Yo era su biberón. Y yo pasaba al lado de mi hija y ella hacía... Y yo no sabía quién era yo. Usted sabe, cuando uno está en esos meses que uno dice, yo no sé, yo me veo como refrigeradora, yo me veo como estufa, porque mi hija me veía. Y mi esposo me decía, me encantaría ayudarte, pero no puedo. En eso no puedo. Y lacté por 1 año y 3 meses, sí. O 2 años, no, 2 años, no, 1 año y 3 meses. Fíjense, ya hasta la memoria se está acabando. No, 2 años y 3 meses. Pero era lo más práctico cuando me iba de viaje. Estaba calientito, no había regueros, todo buenísimo. Pero a lo que voy es que yo decía, wow, realmente la maternidad lo enseña a uno a morir a uno mismo, ¿cierto? Pero luego cuando ellos ya son independientes, uno ora con entrañas. Cuando uno ve los peligros, cuando uno huele al enemigo y les levantan las osas para defender a sus hijos en oración. Y yo te quiero decir hoy que el Padre te ama desde sus entrañas. Desde el fondo de su corazón. Y por eso Él dice, con amor eterno te he amado, por eso te extiendo misericordia. ¡Wow! Te aman. Es más, te dice, tú eres la niña de mis ojos. No, te miro con ojos que no espabilan. No me duermo cuando cuido de ti. ¿Alguna ha pasado una noche en vela cuando sus hijos están con mucha fiebre y uno dice es que no le puede subir de 102 y está ahí uno poniendo la mano, poniendo la mano, poniendo la mano? El Señor hoy te dice, yo pongo mi mano sobre ti, yo tengo mis ojos sobre ti, porque con amor eterno te amo y nadie te podrá separar. Te llevo tatuada en mi mano. Es como decir, cuando uno llene, yo tengo en mi celular la foto, cuando se pierde mi celular, van a saber que es el mío porque está la foto de mi esposo y de mi hija. Ahí están, ahí los veo y Él te tiene tatuado en su corazón. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Pero solo la relación
del regalo del Padre nos las dio Jesucristo. Y eso es la clave. Entonces, muchas veces nos seguimos relacionando con Dios como, oh Dios el eterno, y lo es. Oh Dios juez justo, y lo es. Pero Él te dice, acércate confiadamente al trono de tu Padre, de la gracia, porque cuando tengas una necesidad, yo estoy allí oportunamente para ir a tu socorro. ¡Wow! ¡Wow! Gracias, Señor. Y eso nos cambia la vida. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Cuando Jesucristo les dijo, yo soy hijo de Él, lo querían apedrear y matar. Era algo serio. Por eso también los discípulos, cuando lo oían orar, decían, enséñanos a orar. Porque oras diferente, oras como con mucha confianza. Y entonces Él dice, cuando ustedes oren, oren Padre nuestro, Abba. Es diferente la relación. Porque cuando yo me acerco a un Padre que me ama, yo pido de una manera diferente. Yo me acerco con confianza. Y tú puedes querer acercarte quizá como la sierva de Dios, y lo somos, ¿verdad? Pero ahí encontramos que nos podemos perder de la mejor parte cuando nos vemos como siervas de Dios, pero no como hijas. Y hoy yo te quiero animar a que en cada etapa de tu vida como mujer descubras el regalo de tu Padre y lo que tú necesitas para hoy. Hoy en día Latinoamérica es una sociedad huérfana, sobre todo de padre. ¿Habrá alguna mujer que creció sin papá aquí, por ejemplo? Wow. Y aunque crecimos con padres, a veces no es el mejor reflejo de lo que es Dios como Padre, del buen Padre que Él quiere revelarse. Cuando muchas personas se acercan a Dios y dicen, todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Hemos escuchado eso. Todos somos hijos de Dios. Y eso no es cierto. Todos somos creación de Dios. Solo Dios nos adopta como hijos. Y esa es la realidad a través de Jesucristo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1 dice el apóstol, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. ¿Vieron qué lindo? Dios, ¿qué hizo? Nos amó y nos eligió. ¿En quién? En Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Amén. Le dio gran gusto hacerlo a través de su Hijo Jesucristo. Me encanta eso. Hay dos formas de ser hijos. Una es por sangre y dos por derecho legal. Cuando usted adopta legalmente a un hijo, es legalmente su padre. Y por lo tanto usted hereda a ese hijo. En Cristo somos hijos por las dos, por sangre y por derecho de adopción. Nos compró y nos adoptó.
Yo recuerdo al pastor Max Lucado cuando fue a predicar en una ocasión a nuestra iglesia allá en Houston, y él contaba una historia para que entendiéramos un poco cómo es que el Padre ama tanto a su Hijo y nos ama a nosotros como a Jesús. Y él decía que una familia fue a esquiar con hijos adolescentes, fueron a esquiar a una montaña, pero en ese viaje ocurrió una tragedia. Su hija de 13, 14 años tuvo un accidente y falleció. Pero antes de fallecer, los médicos le preguntaron, está en estado crítico, y le preguntaron a la familia, ¿ustedes quisieran donar órganos de su hija? Es una mujer joven, hay muchas personas esperando vivir por órganos. Y ellos dijeron sí, pero con una condición. Queremos saber a qué familias van a ir los órganos. Y los médicos aceptaron. Y ellos supieron que a qué familia iba a ir el corazón de su hija. Y resulta que había otra jovencita de unos 15, 16 años que necesitaba un trasplante de corazón. Y a esa niña se le fue puesto el corazón de la hija que falleció. Y la familia se puso en contacto, los que habían perdido a su hija, se pusieron en contacto con los padres y les pidieron si era posible ir a conocer a la niña que había recibido el trasplante. Dijeron, por supuesto que sí. La sorpresa es que ellos llegaron con un estetoscopio y les dijeron a la niña, ¿será posible que podamos oír el corazón de nuestra hija en ti? Y la niña dijo sí. Y pusieron el estetoscopio en el pecho de la niña y oyeron el corazón de su hija. Y el pastor Max Lucado decía, cada vez que tú te acercas al trono de Dios, no te acercas por tus méritos propios, te acercas porque la sangre de su Hijo amado fue derramado en una cruz por ti y te perdona y te lava. Y cada vez que el Señor se acerca o tú te acercas a Él, Él puede oler el amor y el sacrificio de su Hijo en ti. Así que te vuelve a decir el Padre, acércate, hija, porque ahora eres hija de sangre y tengo un derecho legal sobre ti. La bendición de ser hijas es que tenemos una herencia. Número uno, una identidad. Y eso nos cambia la forma en que nos vemos. Eso nos cambia la forma en que nos miramos, pero también cómo nos sentimos con nosotras mismas. Porque eres hija del Rey de Reyes y del Señor de señores. Entonces van a haber cosas que no te lucen como la hija de un rey. ¿Me estás siguiendo? Llámese vicios, llámese formas de vestir, formas de hablar, formas de tratar. No te lucen porque eres hija de un rey. Pero también he aprendido con los años que el espíritu de orfandad nos trae celos y envidias. Y andamos comparándonos, criticando y hasta juzgando a Dios como juez injusto. Porque parece que hay hijos favoritos, ¿no? Parece que a unas personas les va mejor. Y te quiero explicar esto. Un huérfano se las tiene que ver por sí mismo, porque no tiene alguien confiable. Huérfano y no huérfano, porque el espíritu de orfandad no tiene que ver con padres ausentes o muertos. Está cuando hemos sufrido abandono,
cuando hemos sufrido rechazo en nuestra niñez, cuando no ha habido nadie que nos defienda cuando se supone que nos tenían que defender, cuando no ha visto una provisión y un cuidado, cuando no han habido palabras que edifican, que levantan, que construyen una identidad sana. Se crea un espíritu de orfandad porque nos debieron, nos faltaron. Y no lo digo desde la crítica, porque los que nos deben también les debieron y también los quebraron. Y es una cadena que pasa de generación en generación, lastimando a los que vienen, aunque el deseo y el amor es tan profundo, pero no sabemos cómo amar y cómo tratar. Por eso necesitamos mirar al Padre, y cuando tú te sabes amada por tu Padre, tú sabes que Él tiene un buen propósito para ti. Aunque todavía estés soltera, aunque estés en escasez financiera, aunque los sueños que has tenido todavía no han salido, puedes descansar en tu Padre porque te ama, y puedes descansar en el amor de tu Padre. Pero necesitamos esa revelación del amor de Dios Padre en nuestras vidas. Yo recuerdo que la primera vez que yo tuve la revelación de Padre fue cuando mis padres se separaron. Tengo 8 años de edad en ese momento, y en ese momento también está llegando el Evangelio. Wow, está lloviendo, ¿verdad? Estamos aquí. Padre, que cuando salgamos pare la lluvia. Amén. Y qué bendición que cuando nosotros justo estábamos separándonos, el mensaje del Evangelio estaba llegando a mi mamá. Tan linda, gracias. Siempre se llora en los eventos de mujeres, ¿verdad? Eso hay que traerlo siempre. Y yo recuerdo que extrañé tanto a mi padre, porque era un buen padre. Él me despertaba todas las mañanas y me llevaba cargada a ver el amanecer para que me despejara, y luego me alistaba para llevarme al colegio. Y era muy tierno con nosotros. Sin embargo, se portó mal, habían problemas entre papá y mamá, y mi mamá toma la decisión de alejarse por mantener la paz en el hogar. Pero lo extrañé tanto, y un día en una noche, recuerdo, en un dolor de mi corazón, me arrodillé. Era un luto, además no teníamos teléfono, y fue así, de la noche a la mañana, abruptamente perdí a mi papá, pero sabía que estaba vivo, solo que no lo podía ver más. Y en una noche de dolor, yo me arrodillé para orar, y yo dije, Padre nuestro, haciendo la oración, y me quedé callada. Y dije, Padre, yo sé cómo es un papá, ¿y por qué te tengo que decir papá? Si tú eres padre, le dije esa noche, mi papá me levantaba en las mañanas. Yo no voy a poner despertador, porque yo quiero que tú, como mi padre, me despiertes mañana. Y lo hice así, probando si eso era cierto. Apagué el despertador, me acosté a dormir, y a la hora que yo necesitaba levantarme, que eran las 5 de la mañana, yo escucho el nombre mío, Gloriana. No te puedo decir qué voz era. Me parece, era una voz cálida, es lo único que te puedo decir. No sé si fue audible, pero me despertó mi nombre, Gloriana. Y cuando me despierto, me quedé asustada. Usted sabe que a veces oramos cosas que no creemos que van a pasar. Me levanté asustada y dije, Señor, ¿eres tú? Y dije, ¿quién más? ¿Quién más? Te lo pedí. Y fue como un rayo de esperanza a mi corazón, porque sabía que no estaba sola, sabía que tenía un padre. Y empezó ahí una relación tan preciosa con el Señor. Increíble. Luego, cuando llego como a mis 12 años, ya quería usar zapatos de tacón, pero mi papá, en ese proceso de la separación de ellos, nunca le dio a mi mamá ni un peso. 8 años y ni un peso aportó, ni para los colegios,
y eran colegios privados, ni para la comida, ni para la renta, nada. Bueno, la casa era una casa propia, gracias al Señor. Y mi mamá, yo vi la mano de Dios, la provisión de Dios, vi a Dios Padre proveedor de nuestra casa de maneras milagrosas. Y mi mamá me heredó una fe tan tremenda porque ella oraba en las noches. Yo dormía, en ese momento dormía cerca de ella, y ella en su cama dice: ay, Señor, tú sabes que para mañana no hay nada de desayuno y no hay nada de almuerzo y no hay nada de cena. Pero yo confío en ti, Señor. Yo sé que tú eres un Dios poderoso, Señor. Y claro, yo estaba oyendo la oración, ¿no? Yo tenía como 10 años. Yo confío en ti, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús, amén. Ni un minuto había pasado y escucho. Y yo me quedé con: no hay para el desayuno, no hay para la comida. Y yo empecé a pensar: ¿y cómo voy a aguantar yo en el colegio? ¿Y cómo voy a hacer yo deporte? Y me arrodillé y empecé: Señor, yo te pido. Yo quedé en guardia en la noche y toda estresada. Y yo decía: ¿y yo por qué estoy despierta? Si mi mamá, que es la que debe estar preocupada, está roncando, pues yo también me voy a dormir. Dios verá, dije, tú verás, Señor. Y me acosté a dormir. Y muchas veces tuvimos este testimonio. Siempre Dios proveyó de maneras diferentes, pero el que más me encanta es cuando toca a la puerta. Eran las 6 y ya estábamos vestidos, pero no había nada de comida. Entonces estábamos ahí y de pronto suena el timbre a las 6 de la mañana. ¿Y quién cree que era? El tendero, el señor de la tienda. Usted sabe, aquí le dicen tienda también. En Costa Rica le dicen pulpería. Yo creía que ahí vendían pulpo. No hay pulpo, es una tienda, un abastecedor. El señor de la esquina, un abastecedor, el dueño, y llevaba lo mismo que comprábamos: 3 huevos, 3 panes. Y decía: hola, es que me extrañó que ayer, como siempre, nos fueron a comprar lo que siempre compran, lo del desayuno. Y pensé que quizá no tenían, y yo vengo a traerles, y cuando tengan, me lo pagan. ¡Wow! Y así era para todo. Para los campamentos de jóvenes, hacíamos las maletas por fe, nos quedábamos esperando, no habíamos pagado nada, el campamento era el día siguiente, y de pronto a las 10 de la noche llegaba el pastor de jóvenes en la moto y tocaba y decía: es que no vi que sus hijos se inscribieron, pero los queremos en el campamento y la iglesia les ha donado. Y nosotros: gracias, Señor. Pero les voy a contar algo. Mi papá era un hombre millonario. Mi papá era el dueño de toda la flota de transporte urbano en la ciudad. Y muchas veces yo tenía que irme caminando o regresaba caminando del colegio y pasaban al lado los buses que eran de mi papá. Un proceso interesante, pero con un gozo, porque había encontrado a un padre. Y mi mamá siempre decía: oremos por la salvación, oremos por la salvación, porque está cegado, porque un padre no hace eso. Lo que él pretendía era forzar a mi mamá con la crisis para regresar. Pero él después se enteró, cuando él decía: pero yo no entiendo por qué ustedes viven así, ¿qué necesidad tienen? Yo le decía: ninguna, tenemos un papá que nos provee. ¿Cómo que Dios nos provee? No entendía. 8 años después conoció del Señor y recibió al Señor en su corazón. Pero ¿sabes qué? Con esos zapatos de tacones yo le dije al Señor: Señor, yo quiero que tú me regales eso, y te lo pido como un antojo de hija. Y el día de mi cumpleaños una mujer llegó y le dijo: Gloria, quiero regalarle algo a tu hija, tal vez unos zapatos, me encantaría que ella los escoja. Y ya yo los tenía visto y dije: tranquila mamá, están en tal tienda, son así, tienen un tacón de bolita dorado. Y amé mis zapatos, los llevaba, eran de bolitas, y caminaba a la iglesia, y como caminaba tanto para ir a la iglesia, un día la bolita salió por allá y me quedé sin tacón. Pero feliz porque yo empecé a conocer a un padre que cuida y provee. Y a veces uno dice: Señor, pero ¿por qué así como? ¿Usted me entiende? Como agota. Y yo te puedo decir como hija
a esas madres que les duele, que a veces viven en escasez y les duele no proveer para los hijos. Yo te digo que hoy estoy parada, no solamente yo, somos 3 hermanos, 2 hombres y yo, los 3 somos pastores. Pero ese testimonio de ver a Dios obrando una y otra vez, y no llega tarde, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ese es el Dios que empieza a hacer y a hablar a otra generación que Él es un Dios fiel y poderoso. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor es fiel y poderoso. Y a veces queremos esconder de nuestros hijos el estrés, y yo lo entiendo. Mi mamá no lo escondía, lloraba en voz alta y yo me quedaba como... Oh. Pero es bueno que ellos peleen también batallas desde pequeños y entiendan cómo Dios abre puertas. Y también cuando Dios a veces dice no, pero eso no determina ni quiénes somos ni nuestro gozo, porque nos ayuda a poner los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nos enfoca y nos ayuda. Amén. Luego nos ayuda también, como te dije, en la identidad. 14 años estoy en un retiro de jóvenes y el Señor me lleva a un paso más profundo y me dice: perdona a tu papá. Y yo no sabía que yo tenía algo escondido, porque como oraba por él todos los días, lo bendecía para que conociera al Señor, pero realmente tenía que perdonar el abandono que había provocado, la falta de interés, el descuido, tenía que perdonarlo. Y ese día lo perdoné. Recuerdo, tenía 14 años, debajo de un árbol hice esa oración y me sucedió algo muy curioso ese día. Llovió, me mojé, tenía ropa del campamento y no tenía más ropa. Yo casi siempre soy así, yo voy muy estricta con mi ropa y no soy como precavida de que, igual con mi niña, no traje otra muda, usted sabe, bueno, esa es parte de las cosas que tengo que trabajar en mí, ser un poquito más precavida. Y bueno, yo iba a medida y resulta que me mojé y entonces empiezo a preguntarles a las amigas: ¿habrá alguna precavida que trajo extra, alguna camiseta? Y una amiga me dijo: mira, solo traje un vestido. Y yo le dije: ¿y tú qué haces trayendo un vestido a un campamento de jóvenes? ¿Cómo voy a hacer yo los juegos? Y me dice: bueno, tómalo o déjalo, es lo único que tengo. Yo dije: ok, lo tomo. Y recuerdo y era rosado, a mí no me gustaba, nunca compraba ropa rosada, pero bueno, me puse un vestido rosado para un campamento de jóvenes, con pliegues y con tenis. En ese momento no estaba de moda, así que no me sentía muy bien. Pero bueno, mis tenis y mi vestido rosado. Pero lo que sucedió, y eso fue en la tarde que yo decidí perdonar a Dios, a mi papá, delante del Señor. Y cuando yo salgo con el vestido rosado, todas las personas empezaron a decirme: pareces una princesa. Y yo: no, pareces una princesa. Y yo: no. O sea, tanto me lo dijeron que dije: wow, como que parezco una princesa. Y ese día, la charla que dio Rebeca, la recuerdo bien, la líder de jóvenes, dio la charla y dijo: tú eres una princesa porque eres hija de un rey. Y yo dije: wow, gracias, Señor. Y te lo digo porque en la adolescencia necesitamos entender y hacerles entender a nuestras hijas que ellas son una princesa y no necesitan juntarse con cualquier chusma, diría por allí el filósofo mexicano. No necesitan juntarse con cualquier patas vuelta, porque ellas son hijas del Rey de Reyes y que vale la pena consagrarse y esperar en el Señor. Amén. Tú misma, ¿cómo te hablas al espejo? ¿Cómo te tratas? Y no eres adolescente, somos grandes y todavía, pero que te recuerde el Espíritu Santo cada vez que te ves: soy hija del Rey de Reyes y me trato con la honra que merezco. Amén. Me trato con dignidad y respeto, y cuando aprendemos a tratarnos con honra, podemos tratar a los demás con decencia y con honra. Es la ley del Señor. Amén.
hablar a nuestros hijos. Escuchaba a una mujer algo tan valioso que me capturó. Y ella dijo, cada vez que como madre hablas mal hacia tu hijo, poniéndole una identidad por lo que él ha hecho, no por lo que él es. Por ejemplo, es que eres un rebelde, eres un desobediente, eres un malcriado. ¿Y quién lo crió? Mejor dicho, mejor no diga eso porque se le devuelve a usted. Y cuando decimos que él es o ella es por lo que hizo, no lo estamos marcando. Pero también, el hijo vuelve y te va a amar. ¿Cierto que los hijos son fáciles para perdonarlos? Sobre todo cuando son menores de 10 años. Son muy fáciles para perdonarlos. Son nobles. Uno le dice, ay, disculpa que hice tal cosa. No te preocupes, mamá. Y Dani lo consuela a uno. Y yo, ay, Dios mío, peor se siente uno. Pero ¿sabes qué? Lo que vas a hacer no es que el amor hacia ti baja. Lo que baja es el amor hacia él mismo. Porque tú, que eres su progenitora, que eres la persona que tienes que hablarle quién es él, lo estás denigrando, le estás poniendo un espejo incorrecto. Y a mí el Espíritu Santo me dijo, cuidado como le hablas a Victoria, porque ella no es sus errores, ella es hija mía. Y necesito que para corregirle, le recuerdes quién es ella. Victoria, tú eres una niña y realmente lo es, eres una niña inteligente, tú eres una niña esforzada, así que cuando tú empiezas con las notas y a descuidarte, esa no eres tú. Tú eres excelente, tú amas esto. Y entonces apelemos, ¿me está entendiendo? Apelemos a lo que ellos son, al regalo que ellos son, con tus relaciones, con tu cónyuge, con tu esposo, con tu novio. Empezar a ver lo que Dios dice, porque el enemigo está bombardeando sus mentes de decir, no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente hombre, te van a dejar, vas a fracasar. Las luchas mentales que los hombres están teniendo y que lo hacen en silencio porque no hablan, tenemos que saberlo y ser nosotras las que nos pongamos de acuerdo con la voz de Dios y hacer eco de la voz de Dios para proclamar lo que Dios dijo y lo que Dios dice, y estamos creando vida. Amén. Y estamos rechazando, porque muchas veces más bien hacemos eco del enemigo y empezamos a decir, ay, qué barbaridad, ay, tú tan, ay. Claro, cuando estamos de malas, hablamos y hacemos eco de la voz del enemigo, cuando Dios nos llama a hacer eco de su voz. Amén. Cuando crezco un poco más, tengo 17 años, bendito Señor, logramos que mi papá conociera del Señor. Recibe al Señor con mi mamá, las cosas cambian tan tremendamente. Y Dios me dijo, te voy a dar, a través de una profeta me dijo, te voy a dar un año, te voy a devolver un año con tu padre. Lo que perdiste, te lo voy a devolver. Y yo no entendía por qué ella había dicho un año. Yo cumplí 15 años y entonces esa fue la excusa para que mi padre, usted sabe, a los 8 nos separamos y nos volvemos a reencontrar cuando tengo 15 años. Y obviamente ya mi mamá ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Él sabe, tantea, ve que las aguas están calmadas y llega y empieza a oír y a acercarse y recibe al Señor. Lo que yo no sabía, nosotros no sabíamos, es que en el año siguiente el gobierno de Colombia declara a mi papá como el transportador del año en Colombia. Pero ¿qué sucede? Que es año 94. Y en los años 90 la guerrilla secuestraba a los hombres que tenían algún tipo de éxito y pasaban a veces años y mandaban o dedos de las personas o pelo para que las familias dieran y daban dinero para rescatar a sus familiares. ¿Y qué pasó? Que cuando a él lo nombraron el transportador del año en Colombia, él llega a la casa
Recuerdo que está muy nervioso, yo no sabía por qué. Y dice, es que tengo una amenaza de secuestro ya hace un mes. Y ando con guardaespaldas. Y la verdad, ese premio que me dieron, ese reconocimiento, fue lo peor que me pudo haber pasado. Porque me puso en el blanco. Yo que había sido tan ahí, pero me puso en el blanco. Y justo tengo un mes de estar recibiendo amenazas de secuestro. Y yo recuerdo que ese día le dije, papá, mira, cuando tú faltaste, el Señor contestó cada oración que nosotros le hacíamos. Y hemos estado orando por ti. Y el Señor es fiel y no falla. Y él dijo, de todos modos, yo quiero que tu hermano, él tocaba el piano, el menor, yo quiero que toque un vals. Porque yo no bailé, yo no quería fiesta para mis 15, así que yo no bailé un vals contigo a los 15 y no sé si lo vaya a bailar en tu matrimonio. Y yo quiero hoy bailar un vals contigo. Y bailó el vals conmigo ese viernes. Y el lunes siguiente me están avisando que en el intento de secuestro por mi padre lo habían asesinado. Porque él no se dejó. Y él nos los dijo ese viernes. A mí me sacan de la camioneta muerto. Porque yo no me voy a dejar secuestrar. Porque eso va a ser un dolor para ustedes, años de sufrimiento, y además el único que puede accesar a las cuentas y firmar soy yo. El banco no va a soltar nada si no hay un certificado de defunción. Y eso va a ser un tormento para ustedes. Yo no me dejo secuestrar. Y le dijimos, ¿y por qué no sales del país? Dijo, no estoy para salir del país, no quiero. Y ese lunes, en ese intento de secuestro, escapando él, dispararon con fusiles de guerrilla y una bala lo alcanzó y murió inmediatamente. Lo sé porque fui y abrí, miré la camioneta, miré sus manos, miré todo y después me arrepentí porque tuve que haber mirado todo. Y cuando 2 días después estoy en el entierro, tengo el dolor más grande de mi corazón porque yo sentí que estaba enterrando a 2 padres. Al Padre terrenal, pero yo me sentí abandonada por mi Padre celestial, porque yo no entendía todavía cuando a veces la voluntad de Dios es no. No entendía esa dimensión. Había crecido como una niña consentida de Dios, en necesidad, pero viendo su provisión y su cuidado. Pero cuando la vida te dice no, yo sentí que el dolor más grande fue, honestamente, el dolor más grande fue sentirme sola realmente, porque no sabía si podía confiar en Él. Y en ese momento, en ese entierro, le dije a Dios, Señor, no puedo caminar más contigo, porque no puedo confiar. ¿Para qué me diste zapatos? ¿Para qué me has dado esto? Si lo que te pedí que fue la vida de mi padre no lo has dado. No puedo seguir confiando. Y en ese momento la voz del Espíritu fue tan clara que me dijo, yo ya esto te lo había mostrado. Y recordé en ese momento. Usted sabe cuando usted está en medio de un trauma, uno no recuerda, uno se levanta, algunas me van a entender, uno se levanta al día siguiente y uno dice, fue una pesadilla, ¿verdad? Y empiezas a despertar y a decir, no es una pesadilla, es verdad lo que estoy pasando. Y cuando estoy ahí y el Señor me dice, ya yo te lo había mostrado, hermanas, un mes antes de que eso sucediera, el Señor me había dado un sueño en donde yo estaba limpiando la iglesia. En mi casa estaba la segunda sede de la iglesia carismática cuadrangular en Barranquilla y era un lunes. Entonces yo en el sueño, yo no sé qué día es, pero yo estoy limpiando la iglesia, el salón principal, cuando llega alguien y me dice, tu papá acaba de morir. Y yo no me acordaba de ese sueño. Pero cuando estoy en el entierro y el Señor me dice, yo ya esto te lo había mostrado, y me acuerdo que yo estaba el lunes limpiando la iglesia y tenía la misma ropa, un short de beige de bolitas de colores y una camisilla morada, y yo tengo la misma ropa y llega un hombre y nos da la noticia,
a tu papá lo acaban de matar. Fue la única diferencia del sueño, las palabras. Y me acuerdo de eso y enseguida la voz del Espíritu que dice, porque yo sabía que hoy tu fe iba a fallar. Y quería que supieras que aún esto está bajo mi control. Y cuando yo recibí esas palabras del Espíritu Santo, es como cuando tú no puedes respirar y de repente tomas una bocanada de aire. Dije, entró la vida otra vez en mí. Y le dije, gracias Señor, porque sé que no estoy sola. Claro, inmediatamente dije, pero ¿por qué así? ¿Usted sabe la ingratitud de que te quiten la vida de tu padre por dinero? ¿A cuántas por un robo, por un accidente de auto, por alguien irresponsable o borracho? O aún una enfermedad. ¿Por qué, Señor, si tú puedes? ¿Por qué pasamos por esas cosas? Porque estamos en un mundo caído. Y cuando le dije, ¿por qué? El Señor me dijo nada más, ¿y mi hijo en la cruz? Me dejó callada. Porque no hay dolor más grande que el padre perdiendo a su hijo en una cruz. El tesoro del cielo, el ser más perfecto, el que caminó en justicia, en integridad, el justo pagando por los pecados de todos nosotros. Le arrancaron las barbas, dice su palabra, le escupieron, le pusieron la corona de espinas y se dejó desnudar para que tú y yo no recibamos ni el castigo ni seamos desnudadas, sino que nos vistió con vestidos de hija. Nos quitó los harapos y nos puso un vestido nuevo a ti y a mí. Cubrió nuestra vergüenza, quitó nuestra culpa. Y cuando el Señor me dice eso, yo digo gracias Señor, porque no entiendo todo, no entiendo los tiempos, pero puedo descansar en que mi Padre es bueno a pesar de las cosas malas que pasan en la vida. De las cosas malas. Y yo te quiero decir hoy que hoy tu Padre Celestial quiere y te ha bendecido. ¿Y tú sabes lo que significa la palabra bendecir? Significa en los labios de Dios, significa que tiene la autoridad para prosperar. Porque no es lo mismo, aunque es muy buena la bendición de mi mamá, la bendición de un pastor, la bendición de mi esposo, la recibo. Pero otra cosa es cuando tu Padre Celestial, que cuando dijo sea la luz, se hizo la luz, te ha dicho, eres mi hija, eres bendita. Yo te estoy abriendo el camino para que tú prosperes en el conocimiento mío, para que tú eches raíces profundas en mi amor, como dice el libro de Efesios, y que esas raíces te mantengan fuertes en medio de toda tribulación y de toda dificultad. Amén. Yo te bendigo, hermana. Y yo hoy quiero hacer algo. Quiero que cerremos los ojos, pero si hoy el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y te está diciendo, ¿quieres recibir a Dios realmente como tu Padre? ¿Quieres permitir al Espíritu Santo sanar esas heridas que quizás estuvieron de la infancia o del pasado, del abandono o del rechazo? Hoy el Señor te dice, ven, ven y acércate. Y yo quiero invitar a esas mujeres a que puedan venir aquí. El altar está abierto para eso, y que le permitamos al Padre Celestial llenar todo vacío, llenar tu corazón, sanarlo con el amor de un Padre, no con el amor del Creador, sino con el amor del Padre. Dice su palabra que el Espíritu Santo nos cela y nos anhela como hijos. Ven, dice el Señor, ven. Ven. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor.